tiempo y lo dejamos en tus manos, Señor, que tú puedas hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Tomen asiento. Bueno, yo quería hablarles hoy acerca de un tema. ¿Qué celebramos el día de hoy? El Día del Niño, no la Champions. No el juego de la Champions. Bueno, también. Pero bueno, hoy es el Día del Niño, ¿no es cierto? 1 de junio. Yo quería hablar de un tema que se llama un corazón de niño. Ahí para los que anotan puedan anotar, un corazón de niño. Y quiero preguntarles, ¿cómo es un niño? Feliz, ingenuo, ¿qué más? ¿Cómo? Amigable, ¿qué más? Noble, inocente. Bueno, y nosotros podemos aprender mucho de los niños, ¿no es cierto? Podemos aprender muchas cosas de los niños. Y bueno, hoy en la mañana se celebró aquí el Día del Niño y había muchos niños, muchos niños. Y una de las cosas que los niños hacen es que ellos no tienen recelo, no tienen vergüenza. Ellos cuando tienen que hacer algo, por ejemplo, para tener un premio, ellos se lanzan y ellos no les da vergüenza. Y ¿saben que donde hay un niño hay vida? ¿Sí han escuchado eso? Sí, ¿no es cierto? Donde hay un niño hay vida. ¿Por qué? Porque cuando se les escuchan las vocecitas o las risas o todo, hay vida. Y si no hay niños, ¿qué pasa en una casa? Todo es silencio. Así es cuando mis hijitos salen o se van, porque, bueno, ellos son pequeños, tienen 5 y 2 años, pero ya, por ejemplo, se van con las abuelitas o algo, y la casa se queda en silencio completamente, y ahí decimos, ¿y dónde están? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están? Y donde hay un niño hay vida. Y ustedes sabían que en la época de Jesús, ¿cómo les tendrían en concepto a los niños? En la época de Jesús, los niños no eran tomados en cuenta y no se les consideraba como un ejemplo de inocencia como lo tenemos ahora, sino como un modelo de inmadurez, como de ignorancia o torpeza. ¿Y cuántos sabemos que a veces los niños sí pueden ser inmaduros? ¿Y cuántos son padres? ¿Y cuántos son padres de niños pequeños? Bueno, o de adolescentes, así. ¿Sí o no que ustedes aman a sus hijos? Y algún día también quisieran devolverlos. O prestarle a alguien. Porque los niños eran tenidos en ese tiempo como un modelo de inmadurez, de ignorancia o de torpeza, porque ellos no conocían la ley, no eran tomados en cuenta. Incluso ahora no pueden votar. ¿Un niño puede votar? No puede votar, incluso hasta los 18 años, bueno, desde los 16. Pero Jesús les tomó en cuenta. Y no solo que les tomó en cuenta. Vamos a abrir en Marcos, el capítulo 10, desde el versículo 13 al 16. Yo les voy a leer en la versión NBI. Y dice que empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Imagínense esta escena, esta historia. Jesús estaba sentado, estaba con los discípulos, había mucha gente, habían muchas personas escuchando y de repente los padres van con los niñitos y entonces dice, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos les reprendían a quienes los llevaban.
¿Qué significa esto? Que los discípulos, que Jesús estaba en un lugar y venían los papás con los niñitos para acercarse a Jesús. ¿Y qué hacían los discípulos? Deténgase, no pueden pasar, los niños no pueden pasar. El versículo 14 dice, cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. Tremenda esta palabra, ¿no? Jesús se dio cuenta y se indignó y dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. ¿De quién es el reino de Dios? De los niños, de los que son como niños. El versículo 15 dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Otra vezita el versículo 15 dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. El versículo 16 dice, y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Y después de abrazarlos, Jesús, ¿qué les hacía? Les abrazó, ¿no es cierto? Les dice, y después de abrazarlos, les bendijo poniendo las manos sobre los niños. Jesús, ¿qué es lo que leíamos en el versículo 15? Que de los que son como niños. Y es tremendo este versículo porque dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. ¿Qué actitud nosotros podemos ver a un niño aquí? Cuando un niño recibe algo. Gratitud, alegría, emoción, ¿no es cierto? Se pone muy feliz, lo recibe con sencillez, con sorpresa, con agradecimiento. ¿Y cómo acepta las cosas? Como un regalo. No dice, por ejemplo, ay no papá, es que yo no he trabajado, es que recién vine botando el vaso de agua, no me dé eso. Así dice el niño. ¿Qué es lo que hace el niño? Recibe el regalo y se pone a ver todo lo malo que ha hecho. Ay, no, es que yo soy pecador, soy un malo, hice esto. ¿Qué es lo que hace el niño? Recibe, ¿no es cierto? El niño es ¿qué? Libre. Y ¿saben qué? Es tremendo porque Dios nos está mostrando en estos versículos el secreto del reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren estar en el reino de Dios? En el cielo. No todos. ¿Cuántos quieren estar en el reino de Dios? ¿Y cuántos también queremos participar del reino de Dios aquí en la tierra? ¿Y por qué a veces nosotros vivimos como que? Porque el Señor en estos versículos nos está mostrando y nos dice cómo debemos recibir el reino de Dios. Y es como un niño. Y lo más tremendo es que en la Biblia dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño, ¿qué es lo que pasa? No entrará en el reino de los cielos. No entrará en el reino de Dios. No es que se trata de hacer grandes méritos o un gran esfuerzo porque ¿cómo es un niño? ¿No es cierto? Un niño es sincero, no le preocupa, no es que, ay, anda preocupada diciendo es que estoy preocupado porque no sé qué voy a comer, es que no tengo dinero. Un niño se preocupa porque no tiene dinero. No es cierto, al niño no le importa si los papás tienen o no tienen dinero. Una vez mi hijito dice, quería que le compremos algo y yo le digo, no, Emanuel, no tenemos dinero, pero vamos allá al banco y sacas dinero.
y decir, no tengo dinero en el banco. Pero ellos piensan que pueden tener, solamente es cuestión de ¿qué? De pedir, mami, quiero esto, mamá, quiero esto. ¿Y cómo ellos duermen? Tranquilos, están dándose las vueltas por aquí, por allá, y qué será, y cómo voy a pagar, y ahora, ¿será que me va a decir algo? Ay, es que mi profesora me miró mal, este niño me pegó. El niño duerme así. No, porque tal vez alguien les ofendió, tal vez otro niño les haya pegado, les haya sucedido alguna cosa, pero los niños, ¿qué es lo que hacen? Es como que su mente fuera, ¿qué? Nueva, borrada. Y ellos no es que andan, es que el Marquitos me miró mal, entonces yo voy, es que el Lucas me hizo tal cosa, entonces yo voy a ponerle el pie cuando le vea mañana en clases. ¿Cómo es un niño? Se olvida, ¿no es cierto? Perdona. Es tremendo porque aquí el Señor en el versículo 15 dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Dios nos mostró el secreto de su reino en el corazón de los niños. Y vamos a ver unas 3 características que podemos encontrar en los niños. La primera es que confía sin dudar. La primera, ¿cuál es? Confía sin dudar. El niño, ellos pueden dormir tranquilamente y ellos descansan. ¿Descansan en qué? En paz, ¿no es cierto? Ellos descansan en paz, ellos confían. Y a veces, ¿qué uno puede decir? Y si nosotros decimos, ¿y por qué yo no confío? ¿Por qué yo no descanso? ¿Por qué yo ando angustiado, ando afanada, estoy cargado, me siento atribulado, me siento triste, preocupado? ¿Qué es lo que uno puede decir? A veces uno diría, es que las circunstancias no me acompañan. Si es que mi jefe me aumentara el sueldo, si es que mis compañeros de trabajo fueran excelentes personas y no tuviera compañeros, ¿cómo se dice? Acoso, dice. Acosadores. Si no tuviera compañeros que siempre están como ahí queriendo hacer tropezar o hacer, ¿cómo? Cizañosos, malosos. Y si es que yo tuviera los mejores compañeros, si es que el jefe me aumentara el sueldo, si es que yo en mis estudios pudiera rendir bien en los exámenes, si es que yo tuviera todo eso, entonces yo podría confiar. ¿No es cierto? Uno podría decir, es que las circunstancias no me acompañan, ¿para qué? Para yo confiar. Vamos a ver de unas personas que confiaron en Dios. Y el primero es Abraham. Ustedes saben de Abraham, ¿no es cierto? Vamos a abrir en Hebreos 11:17. Dios le dio una promesa a Abraham. ¿Y cuál era esa promesa? Sí, la tierra prometida, pero Dios le dio una promesa. ¿Cuál era? La que le iba a dar un hijo. ¿Y cómo iba a tener descendencia? Como las estrellas. ¿Y a través de quién iba a tener su descendencia? ¿Qué necesitaba? Un hijo, ¿no es cierto? Difícil la lección. Hebreos 11:17 al 19. Vamos a leer ya. Dice, por la fe Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué recibió Abraham? Una promesa de parte de Dios, que era tener un hijo. Y ahí dice, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. ¿Qué fue lo que pasó? Abraham, ¿qué es lo que tenía? Una promesa, ¿no es cierto? Y cuando Dios ya le da a Isaac, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que le dice Dios a Abraham? Entonces pongamos en puntos, ¿no es cierto? ¿Abraham confió en la promesa de Dios?
confió en la promesa de Dios y Dios le dio un hijo que fue Isaac, ¿no es cierto? Y luego vemos aquí más adelante que Dios le pide ¿a quién? Dios le pide a Abraham, le pide su hijo. Le dice que ofrezca a su hijo en sacrificio. Y en el versículo 18 dice, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Abraham era ya muy anciano, no podía tener más hijos. Él tuvo ya siendo muy anciano. Y Dios le da esta promesa. Abraham tiene a su hijo Isaac. Tiene la promesa, ¿no es cierto? Dios le da a Isaac y luego le pide a Isaac en sacrificio. ¿Qué es esto? Y uno podría decirle, Señor, ¿a qué estamos jugando? Porque tú, a ver, Señor, a ver, pongámonos claros. A ver, Señor, tú me estás prometiendo que yo voy a tener una descendencia grande. Tú me dijiste que me ibas a dar un hijo, yo ya soy muy anciano y me das a Isaac. Gracias, Señor, porque me diste Isaac, yo ya tengo a Isaac. Pero ahora, Señor, me está pidiendo que al mismo Isaac vaya y le entregue en sacrificio. Y es tremendo porque Abraham confió en Dios o no confió. Abraham confió en Dios y descansó en lo que había dicho. Y este versículo que vamos a leer es tremendo en el versículo 19 de Hebreos 11:19 dice, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. En sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. ¿Abraham confiaba en Dios o no confiaba en Dios? ¿Y confió en Dios en una circunstancia fácil? No, fue una circunstancia bien extrema, porque es como que Dios te diera lo que siempre te prometió. Digamos, los que son solteros, casarse. Y luego se casan y luego Dios te dice, tienes que entregarme otra vez, me la voy a llevar. Y entonces uno, ¿qué diría? ¿Y cómo está ahí en ese punto tu confianza en Dios? Y uno, ¿qué puede decir de Dios? Ay, es que Dios es malo, Dios es malo y no... Y uno tal vez no sabría qué decir, pero ¿qué fue lo que dice Abraham? Que Abraham confiaba en Dios. ¿Y qué es lo que pensaba Abraham? Que Dios era capaz aún de ¿qué? De resucitar a Isaac. Imagínense la confianza que tenía Abraham. Abraham tenía la confianza de entregar a su hijo, porque él decía, si mi hijo muere, yo lo entrego a mi hijo en sacrificio. Yo sé que Dios es capaz de resucitarlo, porque si Dios me prometió que de este niño iba a nacer mi descendencia, entonces Dios lo va a cumplir. Así ahorita me esté quitando como mi soporte, mi piedra o lo que yo tengo, lo que yo amo. Yo sé que Dios, si Dios me prometió en eso, Dios lo va a cumplir. Y saben que la confianza de Abraham es tremenda. Otra persona que confió en Dios en medio del dolor fue Job. Ustedes saben la historia de Job, ¿no es cierto? Job lo tenía todo. Todo, tenía su familia, tenía estabilidad, tenía una buena economía, era un hombre rico. Era dice en la Biblia que era el hombre más rico del Oriente Medio, era un hombre muy rico, él vivía en paz, estaba tranquilo. Y vamos a abrir en Job 2, del 9 al 10. Pero llegó un momento en el que todo eso le fue quitado. Todo eso le fue quitado. Y cuando todas las cosas que él tenía y cuando todo lo que él anhelaba y cuando todo lo que le traía paz, le traía gozo, y su confianza estaba bien porque él estaba confiando en Dios y confiaba también en todo lo que tenía. Pero cuando todo eso le fue quitado, versículo 9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Job estaba sin hijos,
todo se le acabó, sus tierras se le acabaron, sus animales, todos los animales murieron. Tenía hijos y dice que desde el cielo cayó fuego y les quemó a los hijos, todos los hijos de una sola murieron todos. Perdió todo, perdió sus riquezas, perdió todo, perdió su familia, perdió todo lo que tenía. Y la esposa de Job le dice estas palabras: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué tremendo, ¿no es? Y el versículo 10 dice: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job perdió todo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos atravesando alguna dificultad? ¿Confiamos en Dios o dejamos de confiar y vemos como todo el mal que nos rodea como algo más grande? ¿Saben qué es tremendo? Porque nosotros como adultos nos dejamos mucho llevar por las circunstancias, no como un niño. Porque nosotros como adultos, si es que mañana le llama a su jefe y le dice: perdiste el trabajo, lo siento, no puedo hacer más, perdiste el trabajo, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te pones tú? Perdiste, y ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que pagar la casa, tengo que pagar esto, mis hijos. ¿Cómo te pones tú? Si mañana te llaman y te dicen: lo siento, usted tiene tal enfermedad y le quedan 3 meses de vida. ¿Cómo te pones tú? ¿Cómo te pones tú si es que todo lo que tú tienes, toda tu estabilidad, toda tu roca en lo que tú estás, si es que tu casa, tú tienes tu casa y luego te llama alguien, no sabes, estaba lloviendo tan fuerte y cayó un rayo y quemó toda la casa, se destruyó tu casa? ¿Qué pasaría si es que a ti te llaman y te dicen: sabes qué, te robaron toda la casa está vacía? ¿Saben que nosotros como adultos, nosotros nos dejamos llevar mucho por las circunstancias que nos rodean? ¿Por qué? Porque las circunstancias, si es que nos va bien, entonces tenemos que paz, confianza en Dios, ahí sí venimos felices, le alabamos. Pero si las circunstancias nos va mal, y eso que ahorita estoy diciendo circunstancias extremas, porque a veces nosotros, por ejemplo, si es que no tienes dinero por el pasaje, y entonces ya no me voy a ir a la iglesia porque, sí, para eso Dios. Y a veces sí, con cosas tan pequeñitas, nosotros nos dejamos llevar. ¿Por qué? Por las circunstancias que nos rodea. ¿Y un niño es así? No. Y nosotros como adultos, imagínense esto, qué tremendo lo que podemos aprender de los niños. Como adultos nosotros las circunstancias, tal vez, aún las circunstancias más pequeñitas, a veces las hacemos como una bomba y como un mal y como que estoy atorado aquí y no tengo más salida. Pero ¿qué es lo que pasó con los que vimos con Abraham, con Job? Job, él confió en Dios en medio de lo que no tenía nada. Lloró, sufrió, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Descansó en quién? Descansó en Dios. Abraham descansó en quién? En Dios, porque sabía que si Dios le prometió de alguna forma, Dios lo iba a cumplir. Si es que Dios me pedía ahora que le entregue a mi hijo, bueno, Dios, pero tú de alguna forma lo vas a hacer, porque tenían la confianza en quién? En Dios. Y no en las circunstancias que le rodeaban, y no en lo que tenía que ir a entregar él mismo, su propio hijo, a entregar en sacrificio. Y otro hombre que quiero que veamos es Mardoqueo. Ustedes saben la historia de Esther, ¿no es cierto? Y del pueblo judío. Cuando el Amán, este hombre Amán, tenía como tanta recelo y resentimiento y odio hacia el pueblo judío, y buscó ¿qué?
matar al pueblo judío. Y vamos a abrir en Esther 3, el versículo 8. Esther 3, el versículo 8. Y vamos a ir viendo unos versículos de aquí, de Mardoqueo. Dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de la plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. ¿Qué está haciendo este hombre Amán? Le está diciendo al rey que maten a todos los judíos. Esther 4:1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Esther 4, el versículo 14. Ustedes saben, ¿no es cierto? Mardoqueo tenía a su sobrina, Esther, que estaba ahora de reina en ese lugar. Y siendo ella reina, entonces Mardoqueo va y le dice, ¿te enteraste de la ley que el rey está mandando a matar a todos los judíos? Y la reina Esther estaba como que más tranquila, decía, sí, qué pena, todos van a morir. Y Mardoqueo dice, no creas que porque tú estás en el palacio tú no vas a morir, porque tú también eres judía. Y ¿saben qué? En el versículo 14 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo podía haber dicho, ¿en quién confiaba? En su palanca, ¿no es cierto? ¿Y cuántos confían en su palanca? Es que yo tengo una palanca buenísima para la universidad. Ay, sí, para los hijitos, para que entren a la universidad, yo tengo una palanca buenísima. ¿Y en quién confiamos nosotros? En las palancas. Mardoqueo tenía una buena palanca en el gobierno ahí. ¿Era qué? Su sobrina era la reina. Y entonces va y le dice a Esther, le dice, anda y dile al rey que quieren hacernos esto, que cómo va a ser. Y la reina Esther, ¿qué es lo que le dice? Como que estaba tranquila y como que no, ella no quería arriesgar tanto su vida, porque ella le decía, pero es que tú sabes, si yo me acerco al rey y si el rey no me ha llamado, me van a matar, me pueden matar. ¿Y qué fue lo que le dijo Mardoqueo? El versículo 14 le dice, si tú callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. ¿En quién confiaba Mardoqueo? En Dios, porque él sabía que si aún Esther llegaba a callar y si Esther no hablaba, dice, respiro y liberación vendrán ¿de qué? De alguna otra parte. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Porque somos el pueblo de Dios y Dios está con nosotros y respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. O sea, mi confianza está ¿en quién? En Dios. Mardoqueo confiaba en Dios. Esther 9:1, el capítulo 9, el versículo 1, dice, en el mes 12º, en el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. En ese mismo día que los judíos debían morir, ¿qué fue lo que pasó? Lo contrario. Sucedió lo contrario. Y dice, porque los judíos enseñorearon de los que los aborrecían. Dios les dio liberación. Dios les liberó. Y ¿saben qué? Es tremendo porque en estos 3 hombres podemos ver cómo ellos confiaban en Dios.
no en las circunstancias, no si en que mañana pierdes el trabajo, no si en que tal vez se nos es quitada alguna cosa. Es tremendo porque miren, uno puede ahí poner en balanza en dónde está nuestra roca, nuestra confianza, nuestra seguridad. Porque si nosotros lo tenemos todo, es fácil cuando tú tienes dinero, pero cuando no tienes dinero, entonces ahí uno aprende a confiar en Dios. Porque uno se alimenta y recibe y puede comer y puede glorificar a Dios y decirle gracias, Señor. ¿Por qué? Porque uno puede confiar en Dios de que Dios le va a proveer, así no tenga nada. Así no tenga nada, pero la confianza está ¿en quién? En Dios. Y entonces Dios va a suplir y Dios va a proveer. Entonces, y en estos 3 hombres podemos ver que ellos se rindieron, es decir, ellos rindieron su voluntad a Dios y dijeron, confío en ti, Señor. Confío en lo que tú harás. Confío en ti, Señor. Otra de las cosas que hacen los niños es que aman sin rencor. ¿Se acuerdan? La primera era confiaban sin dudar. Los niños confían sin dudar. El segundo es que aman sin rencor. Les voy a leer unas palabras y ahí ustedes ven si es que se identifican. Gracias. Dice, ofendida con alguien, aislada de todos, con emociones a flor de piel. Me alejo de todos porque me cansé de disculpar, me cansé de aceptar, me cansé de tolerarles, de que me dañen una y otra vez y que yo siempre esté dando lo mejor. Entonces ya no tolero a nadie, no tolero a nadie más. Aislada y con raíces de amargura. ¿Saben que algo que nosotros podemos ver en los niños es que ellos no se ofenden fácilmente? ¿Y cómo somos los adultos? Ofendidos. Es tremendo porque a veces nosotros como adultos nos ofendemos fácilmente. Somos fáciles de ofender con otras personas, fáciles de ofender con el esposo, con la esposa, fáciles de ofender con el jefe o con otras personas. Y un niño no se ofende. Es tremendo porque los niños no se ofenden. Un niño, si es que, ustedes han visto cómo son los niños, si es que un niño viene y le dice, ay, no me gusta tu pelo, no me gusta tu pelo, ¿qué hace el niño? Juguemos. Juguemos. Y por ejemplo, si es que están jugando y están corriendo, corren, y el uno se cae y se tropieza y el otro le pone el pie y el niño se cae y después se enojan un rato y luego, ¿cómo están esos mismos niños otra vez? Jugando juntos, ¿no es cierto? Y yo les hago una pregunta, ¿tú has dejado de ver a alguien porque te has ofendido con esa persona? ¿Tú has dejado de mirar a alguien porque te has ofendido? Miren, a veces si nosotros nos ofendemos muy fácil, las ofensas nos quitan el gozo. Nos quitan el gozo. Y el ofendernos muy fácil es una alerta de que algo no está bien. Y no sé si ustedes, a veces cuando uno se ofende y uno quisiera, luego anda pensando, era de haberle respondido esto, le hubiera dicho estas cosas, y eso le habría hecho doler y ahí le hubiera visto llorando. Y a veces uno como adulto, ¿qué es lo que hace? Se ofende y quiere que revancha, quiere que la otra persona se sienta
esclavo, se siente esclavo y que esté ahí arrastrándose pidiendo perdón. Y muchas veces eso pasa en las familias, en las casas. Y eso ha pasado también en mi casa. ¿Y quién creen que se ofende más, mi esposo o yo? No digan. Pero a veces nos podemos ofender tan fácil, por ejemplo, con cosas sencillas. Es que yo limpio toda la casa y tú no haces nada. Entonces, ay, ofendida. Y los papás con los hijos con los padres también ofendidos. Y podemos nosotros tener, a veces como adultos podemos tener tantas ofensas acumuladas y guardadas. Y la ofensa, ¿qué es lo que hace? Quita el gozo. Y si nosotros, ahí piense usted, si es que yo soy de las personas que me ofendo fácilmente y luego ando pensando y pensando en la ofensa y digo, era de haberle dicho esto, hay algo que en mi corazón debe cambiar. Porque si tú y yo seguimos de esa manera, vamos a entrar en el reino de Dios. Dice en la palabra que el que no recibe como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Vamos a leer un poquito de Job 42:10. Job, cuando él perdió todo, vinieron 3 amigos a donde él. Y los 3 amigos estuvieron un tiempo con él. Dice que al principio se quedaron en silencio, se quedaron atónitos. Dice, por 7 días no hablaron. Eso es tremendo porque los amigos de Job se quedaron locos ahí viéndole la condición de Job. Ellos conocían cómo era Job. Job tenía riquezas, tenía hijos, tenía todo, andaba bien vestido, tenía todo. Y luego llegaron a verle a Job y le vieron todo con ronchas, con todo destruido, acabado físicamente, sin sus casas, sin ganado, sin nada de lo que él tenía, todo. Y dice que los 3 amigos se quedaron atónitos por 7 días sin poder hablarle, sin poder decirle una sola palabra. Pero después de esos 7 días empezaron a hablar y le empezaron a decir, Job, tal vez tú hiciste algo mal. Tal vez esto debe ser un castigo de parte de Dios por algo que tú hiciste. Y le empezaron a decir cosas así a Job, pero en la palabra dice que Job era un hombre íntegro. Y que esto, lo que él estaba pasando, era una prueba para ver si Job ahí, sin tener todo lo que tenía, adoraba a Dios. Y estos 3 amigos le empezaron a juzgar. Y luego cuando pasó algún tiempo, Dios habló y Dios le dijo a Job que ore por sus amigos. Por esos mismos amigos que le habían hecho daño. O por esos mismos amigos que que habían hablado mal de él. ¿Tú has orado por alguien que ha hablado mal de ti? Señor, repréndele que no pueda dormir, que le vaya mal. ¿Cómo has orado por esas personas? ¿Cómo has orado por las personas que tal vez te han hecho daño o te han hecho mal? ¿Cómo uno ha orado por esas personas? Y uno sí debe ser sincero con Dios y es la verdad, no uno dice, Señor, repréndele. Pero en Job 42:10 dice que, vamos a leer, dice, después de haber orado Job por sus amigos, dice, después de haber orado Job por sus amigos, ¿por quién oró? Por sus amigos. El Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Job oró ¿por quién? Por sus amigos, por los que tal vez habían estado en contra de él. Y ahí podemos ver un corazón perdonador, sin malicia, con pureza. Así es el corazón de un niño, ¿no es cierto? Un corazón perdonador, sin malicia, con pureza, con perdón.
Y ahí donde usted está, piense tal vez si es que alguien le ha ofendido, si es que alguien tal vez le ha hecho daño y usted tiene como esa espinita en el corazón que tal vez no le quiere ni ver o tal vez no se quiere ni cruzar. Pero ¿qué es lo que nos enseña el Señor? Que debemos tener un corazón como el de ¿qué? De un niño, que no guarde ¿qué? Ofensas, porque las ofensas luego se convierten en ¿qué? Amargura, y raíces de amargura luego brotan de nosotros. ¿Y qué es lo que está brotando de nosotros? El Señor tenga misericordia, porque ¿qué es lo que brota de ti cuando estás atravesando una circunstancia? Palabras feas, enojo, amargura, gritos, molestia. ¿Y qué es lo que sale de nuestro corazón? Y en los niños podemos ver que un corazón perdonador, un corazón que sí, que llora. Job lloró, se lamentó, pasó un tiempo en luto, en tristeza, porque él todo lo que tenía lo perdió y tuvo un momento de luto, pero él, ¿qué fue lo que tenía en su corazón? Su corazón sano. Es tremendo porque Job tenía el corazón sano a pesar de que todo lo que le tenía alrededor le fue quitado. Todo le fue quitado. Y la tercera cosa que podemos ver en los niños, podemos ver muchas cosas más en los niños, pero otra de las cosas que quería que meditemos un poco es que adoran sin medida. Los niños realmente entienden lo que es alabar a Dios. Hay en la Biblia, en Mateo 21:16, dice, ¿oyes lo que están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho has puesto tu alabanza. En otra versión dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza, la fortaleza. Los niños, ellos adoran sin medida. Ellos no tienen como un control de que yo levanto las manos por aquí, levanto las manos por acá, voy a aplaudir por aquí, acá. ¿Cómo adoran los niños? Libres. Libres, con libertad. Ellos saltan, se cansan, están sudando y ellos adoran con libertad al Señor. Y es tremendo porque dice, en la Biblia nos enseña que en la boca de los niños y los niños de pecho fundaste ¿qué? La alabanza. La alabanza. ¿Saben qué ustedes creen que es alabar a Dios? Adorar a Dios. Cuando estamos aquí en la iglesia en el tiempo de la música. También. Pero ¿saben qué? Alabar a Dios no es solo un momento, no es solo un tiempo, sino es una vida. Una vida que reconoce quién es Dios y expresa con su boca y le quiere decir gracias. Y le quiere alabar y le quiere decir lo bueno que es Dios. Vamos a ver igual en Abraham, en Génesis 22:5. Génesis 22:5, justo antes de que Abraham vaya llevando a su hijo Isaac en sacrificio, dice: entonces dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y luego regresaremos junto a ustedes. Esta es la primera vez que aparece la palabra adoración. ¿Y Abraham estaba cantando? Abraham estaba obedeciendo. Gracias. Abraham estaba obedeciendo a Dios.
adorar. Adorar es cantar, no solamente es cantar. Adorar es ¿qué? Obedecer a Dios. Ajá, dice, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. ¿A dónde iba exactamente Abraham? A sacrificar a su hijo. Abraham iba a sacrificar a su hijo y ahí dice, y dice el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Esa fe de Abraham tremendo, ¿no? Porque ¿a dónde le llevaba Abraham a su hijo? Literalmente, ¿a dónde iba? A la muerte. Le llevaba al sacrificio, vamos y les dice, vamos a adorar. El muchacho y yo nos vamos a adorar a Dios. Nos vamos a adorar a Dios. Esa es la primera vez que se ocupa la palabra adoración. Y es que es el corazón de un hombre que entregaba lo más valioso que tenía en sacrificio y obediencia. En la obediencia de nuestra vida nace la adoración a Dios. En Job, el Job que hemos estado viendo ahorita, Job 1, del 20 al 22. Job cuando ya se le quitó todo lo que él tenía. En el versículo 1:20 dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Qué tremendo esto, porque si es que a ti te quitaran todo lo que nosotros tenemos, así como Job, nos quitaran todo lo que tenemos. ¿Qué es lo que nosotros haríamos? ¿Qué fue lo que hizo Job? Dice que él se dejó caer al suelo en actitud de ¿qué? De adoración a Dios. Y dijo en el versículo 21, dice, entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿Qué hizo Job? Adoró a Dios. Adoró a Dios, qué tremendo. Y también en Mardoqueo, ustedes saben que después de toda la situación que ellos pasaron, todo ese decreto que estaba en contra de ellos de muerte y ellos estaban condenados a morir tal día, tal mes, todos tenían que morir. Pero ese mismo día se convirtió en ¿qué? En vida. Y Mardoqueo, ellos ponen, vamos a leer en Esther 9 del 23 al 28, ellos acordaron, dice, convertir en una costumbre lo que habían comenzado a festejar. Ellos hicieron una costumbre de que esa misma fecha se convierta en ¿qué? En el día en que ellos iban a celebrar. En el versículo 26 dice, por tal razón estos días se los llamó Purín, de la palabra pur. Pur quería decir suerte. Dice, conforme a todo lo escrito en esa carta y debido a lo que habían visto y lo que les había sucedido. Los judíos establecieron para ellos y sus descendientes y para todos los que se les unieran la costumbre de celebrar sin falta estos 2 días de cada año. Esos días de cada año se convirtieron en ¿qué? En una celebración, en adoración a Dios. ¿Y qué podemos ver aquí? Que no es solamente los que cantan, no es solamente… ¿Usted cree que usted es un adorador? Es que yo canto feo, dice. No puedo cantar, creo que no puedo adorar a Dios. Pero cantar no es solamente adorar. No solo son los 20 minutos que cantamos en la iglesia, es todo lo que tú haces. Es adorar a Dios. Y saben que es algo tremendo que a mí me ha dolido mucho y también me ha molestado un poco a veces, porque a veces nosotros llegamos acá a la iglesia y en el tiempo de la alabanza, ¿cómo nosotros estamos? ¿Cómo está tu boca?
Y Dios me hablaba esto hace un tiempo, de que el diablo quiere robar la alabanza de Dios. Quiere robarse la alabanza de Dios y por eso tu boca permanece cerrada. Cuando tú vienes acá, tienes que abrir tu boca y alabar a Dios. Cuando tú estás en el lugar donde estás, que tú puedas tener la libertad de abrir tu boca y bendecir a Dios y agradecerle a Dios. Es como yo respondo a lo que Dios ha hecho en mi vida y nace de mi corazón. Saben que el diablo quiere a nosotros mantenernos presos, oprimidos, tristes, ofendidos, resentidos, con raíces de amargura, con rencor, robarnos la paz. Y Dios nos ha mostrado el secreto de su reino, del reino de Dios en el corazón de los niños. En el corazón de un niño, que el niño duerme confiadamente, porque él confía en sus papás. Los niños duermen tranquilamente, plácidamente, se duermen. Los niños aman sin rencor, sin guardar ofensas, sin guardar dolores en el corazón, sin guardar odio. Y los niños le alaban a Dios. De la boca de los niños y de los que maman, dice, fundaste la alabanza. Y saben que, y quiero que busquen este versículo en Mateo 11:25. Mateo 11:25 dice, Jesús estaba diciendo y dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dice, escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Dios nos quiere mostrar el secreto de su reino en el corazón de los niños. Que nosotros podamos también recibir un poco de eso. Y yo estaba meditando y decía, es muy bonito esto de poder tener un corazón de un niño, así, qué bonito, ¿no? Que pudiéramos ser así. Decía, Señor, pero no soy así. Somos fáciles de ofender, somos nos falta confiar en Dios, no tenemos confianza en Dios. Muchas veces no le adoramos a Dios y solamente con venir a veces a la iglesia venimos cargados y no queremos ni siquiera levantar las manos ni abrir nuestra boca para agradecerle y honrarle. Y decía, muy bonito todo esto, qué bonito fuera que solamente al hacer así todos fuéramos así. Y le decía, Señor, pero no soy así. ¿Y cómo podemos lograr ser así? ¿Cómo podemos lograr ser así, tener un corazón así? Y bueno, yo quería que podamos escuchar una canción, solo escuchar nomás la parte de una canción. Van a cerrar sus ojos ahí donde están, solo cierren sus ojos y van a escuchar la letra de esta canción. Imagínense lo que está diciendo. Quisiera estar en un barquito navegando en Venecia o en Santorini por allá por Grecia y que a mi iPhone se le pegue una amnesia para no saber quién llamar. Quisiera estar en la luna, ir por la tuna con música en un carrito de golf o en el Himalaya o frente a la playa. Pero estar en tu presencia es mejor y ver las maravillas de tu amor. Un viaje perfecto, ya tengo el boleto, no tengo equipaje, sin ti estoy completo. Dios, Solo tu amor me llena, me diste vida plena, por eso solo viajaré contigo.
por el polo que a tu norte me atrae. Pero estar en tu presencia es mejor y ver las maravillas de tu amor. Un viaje perfecto, ya tengo el boleto, no tengo equipaje, si en ti estoy completo. Dios, tú mi salvador, el que me trae los buenos aires. ¿Qué es lo que dice esta canción? Abran sus ojos. ¿Qué es lo que dice, si usted se imaginó? ¿Qué dice si estuvieran en un barquito en dónde? En Venecia, imagínese usted en un barquito en Venecia. Que usted estuviera, dice ¿en dónde? En Santorini, en Grecia. Imagínese usted en Santorini, en Grecia y en esas playas. ¿Han visto? Bueno, hemos visto en fotos. Dice, ahora imagínese, dice, estar frente a la playa. ¿Quién diría no estar ahí frente a la playa? Y uno diría sí. Si todas esas circunstancias me acompañaran, si yo estuviera frente a la playa, si yo estuviera todas esas cosas, podría confiar, podría amar, podría estar feliz. Pero, ¿qué es lo que dice después? Dice, pero tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor. ¿Saben cómo tener un corazón de niño así? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. En la presencia de Dios uno puede entregar su vida, rendirle su corazón, entregar sus angustias, sus gozos, sus alegrías, sus angustias y toda su vida. Y dice ahí, dice, tu presencia es mejor, dice en esa canción, dejé mi equipaje, habla de un viaje, dice el viaje perfecto. Dice, ya tengo el boleto, dice, dejé mi equipaje. Yo me imaginaba usted cómo está con tal vez una mochila pesadísima, así cargada, así que ya no puede más y que siente que la vida se le va encima y la maleta le va a aplastar. Pero dice, dejé mi equipaje, en ti voy completo. En ti voy completo. Cuando nosotros entendemos que ningún milagro va a ser suficiente si primero Cristo no es suficiente en mí. Que Cristo sea suficiente en mí. Que Cristo sea suficiente en mí. Entonces yo voy a poder tener un corazón así. Vamos a ponernos de pies y vamos a hacer una oración. Ahí donde está usted va a poner la mano en su corazón y va a decirle, Señor Jesús, hoy celebramos el Día del Niño. Y tú has dicho en tu palabra, Señor, que el que no recibe tu reino como un niño, no entrará en el reino de los cielos, Señor. Y tal vez por la manera en la que he estado viviendo, Señor, me he estado quedando afuera. Señor, cargado de rencor, de odio, de resentimiento, de amargura, con afanes, Señor, con cargas, con preocupaciones, Señor, con ansiedades, Señor, con depresión, con tristeza, con angustia, Señor, con cadenas atadas, Señor. Y ahí le va a decir a Dios, yo quiero participar de tu reino, Señor. Yo quiero participar de tu reino, Señor. Si yo estuviera en la playa, estuviera en un país de vacaciones o lo que sea, Señor, eso no sería suficiente, Señor. Señor, porque tu presencia es mejor, tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor, Señor. Y ahí donde está, rinda su corazón a Dios. Dígale, Señor, he estado viviendo en afán, Señor, en angustias.
que tengo que pagar, que tengo que hacer esto, que tengo que cubrir esto, que tengo que ver los estudios, que tengo que ver el trabajo, que tengo que ver tantas cosas, Señor. Y he querido vivir una vida como tu hijo, Señor, como un hijo tuyo, participar de tu reino, Señor. Y me he estado quedando afuera, Dios. Viviendo con ofensas, viviendo con dolores en el corazón. Señor, necesito de ti. Tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor. Hoy dejo mi equipaje en ti. Dejo mis cargas en ti. Dejo mis cargas en ti. Porque tu presencia, Señor, tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor, tu presencia es mejor. Señor, limpia mi corazón. Ahí va a decirle a Dios, limpia mi corazón. Quiero tener un corazón como el de un niño, que no se ofende fácilmente, que es fácil de perdonar, que aprende a descansar en tus promesas, que aprende a descansar en tu palabra, en lo que tú has dicho. No importa si las circunstancias se ven contrarias a la promesa, pero tú has dicho que será así, y así será. No sé cómo, Señor, pero tú puedes hacerlo, Dios. Señor, perdóname porque en mi corazón no ha habido adoración, porque he estado lejos de ti, he estado mi corazón seco, preocupado, lleno de tantas cosas, menos de agradecimiento a ti. Pero estar en tu presencia, Señor, es mejor. Estar en tu presencia es mejor. Estar en tu presencia, Señor, es lo mejor. Lo mejor que tengo en mi vida, Señor. Lo mejor que tengo, Señor, es estar en tu presencia. Yo quiero recibir tu reino. Quiero recibir, Señor, con gozo, con alegría, Señor. Señor Jesús. Y ahí le va a decir, yo quiero participar de tu reino. Yo quiero participar de tu reino aquí en la tierra, Señor. Señor, como en tu palabra dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo les haré descansar. Pero dice, vengan a mí, dice, vengan a mí. Y hoy venimos a ti, Señor. Señor, para que tú nos des un corazón, Señor, como el corazón de un niño, Señor. Tú guardaste los secretos más profundos y los secretos de los sabios, Señor, y los pusiste en los niños. Y a través de los niños, Señor, podemos aprender tus secretos, Señor. Podemos aprender a vivir, Señor, de una manera plena, Señor, vivir en tu gracia, Señor. Vivir en ti, en tu gozo, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, gracias. Y ahí va a tener un tiempo de hablar con Dios. Va a hablar con Dios. Y va a decirle, Señor, te necesito. Estar en tu presencia, Señor, es mejor. Estar en tu presencia, Señor, es lo mejor. Estar en tu presencia, Señor, es lo mejor. Es lo mejor, Señor. Gracias, Señor, porque tú restauras los corazones, Señor. El corazón que ha estado dolido, que ha estado con falta de fe, de creer en ti, por no ver
cumplida la promesa, Señor, que tú pongas fe, pon confianza, Señor. Confianza en que tu promesa se cumplirá, Señor, porque tú lo has dicho. Y si tú lo has dicho, Señor, eso se va a cumplir.